Bye. Bueno, vamos a continuar con este servicio de oración, como bien decía nuestro pastor Rodolfo, con la enseñanza de la palabra. Pero antes de eso, oremos juntos para seguir poniendo delante del Señor todo lo que hagamos, todo lo que digamos, y sea para que Él sea glorificado y edifique nuestras vidas. Oremos juntos, por favor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por un domingo más, el último domingo de este año, Señor, que seguimos gozándonos, Señor, con el privilegio de reunirnos en tu nombre, Señor, para adorarte, para traerte nuestras ofrendas, Señor, para cantarte, Señor, para orar juntos, Señor, para darte gracias. Pero también, Señor, para recibir tu palabra una vez más, Señor, para escuchar tu corazón. Te pedimos, Señor, tengas a bien seguir en medio de nosotros, Señor, mientras tengamos este tiempo en que tu palabra es expuesta. Señor, te pido que guíes mis pensamientos, mi corazón, mis labios, Señor, para compartir esta palabra fielmente, Señor, como tú quisiste transmitirle, Señor, a todos tus hijos, y que nuestros corazones estén listos y preparados para recibirla, Señor, en un terreno fértil, listo, Señor, para abrazarla, Señor, para que rinda fruto en nuestras vidas al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Bueno, vamos juntos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Vamos a estar estudiando la palabra ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 1. Y hoy, que es domingo 29 de diciembre de 2024, la enseñanza la he titulado Una esperanza verdadera. Una esperanza verdadera. De nuevo, Primera de Pedro, capítulo 1. Recordemos que está al final del Nuevo Testamento, casi al final de esos libros muy pequeños, difíciles de encontrar, pero ahí está, se lo aseguro. ¿Sí? Bueno, empecemos leyendo el texto como tal. Vamos a leer de los versículos 1 al 13. ¿Están listos? Bueno, leemos juntos. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Alguien una vez dijo que este libro podría ser un currículum condensado de cualquier cristiano, de la fe cristiana, porque muestra la conducta que está inspirada en el Nuevo Testamento para los creyentes. Trata temas muy importantes de la fe cristiana y los aborda de una manera muy particular. Lo que Cristo hizo por nosotros y las implicaciones de vivir de acuerdo con lo que Cristo hizo por nosotros. Y también lo que esperamos en el mundo venidero mientras vivimos en el mundo presente a pesar de los sufrimientos y aflicciones, donde los temas centrales de esta carta son la salvación, el sufrimiento y la esperanza. Entonces, de alguna manera es nuestro currículum como hijos de Dios, ¿verdad? Condensado. Ahora, como siempre estudiamos la palabra, es importante entender el contexto en que fue escrita esta porción de la palabra para que nos quede claro la intención del Espíritu Santo al revelarla. En este caso estamos hablando de Roma, donde reinaba Nerón. Nerón tenía una fascinación por la construcción y quería una Roma diferente, moderna. Para ello, para poder lograrlo, necesitaba destruir la actual Roma. Y además se dice que era piromaníaco. ¿Saben lo que es piromaníaco? Sí, sobre todo los jóvenes. Los piromaníacos son los que tienen una fijación por el fuego. Les gusta quemar cosas, ¿sí? Entonces la gente estaba devastada, había un caos total, tanto social como religioso, y Nerón vio una oportunidad para culpar a los cristianos mientras él destruía la ciudad y la quemaba. ¿Por qué? Porque en esos tiempos a los cristianos se les consideraba que eran insurrectos, que estaban en rebeldía contra el gobierno romano y eran rechazados por ellos. De tal manera que los cristianos se reunían secretamente en catacumbas para la celebración de sus ritos, incluyendo la Cena del Señor, la misma que celebramos nosotros, en nuestro caso, el primer domingo de cada mes, ¿verdad? Entonces, incluso esa cena, la Cena del Señor, donde simbólicamente tomamos la sangre de Cristo, el vino o jugo, ¿verdad? Y comemos el cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que es en memoria de la obra de Cristo, ¿verdad? Pero los que no conocían, los romanos, decían, no, esos cristianos hasta caníbales son, porque se comen la carne de Cristo y se beben su sangre, ¿no? Entonces, todo eso dio pie a que Nerón llevara a cabo su plan y políticamente culpar todo esto que está pasando es por los cristianos. Sí, pero la agenda oculta era que simplemente él quería destruir la ciudad, de paso darse gusto con lo piromaníaco. Él se veía bien y pues ya me imagino, ¿no? No, aprovechando la catástrofe y el caos y la debacle que los cristianos han provocado, yo, Nerón, su gobernante, les voy a reconstruir Roma. ¿Sí? Entonces la persecución por esto se hizo oficial en contra de los cristianos. Entonces empezamos a imaginarnos las vivencias de los cristianos, ¿verdad? Cómo estaba su mente, su corazón, su esperanza en medio de eso. Ahora, hablando del libro de Primera de Pedro, en sí las dos cartas de Pedro, Dios quería traer consuelo a su pueblo a través de esta carta, la primera y la segunda cartas de Pedro. Específicamente en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15, Pedro le dice a los creyentes, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados o establecidos en la verdad presente. ¿Sí? Por toda esa situación, Pedro les decía, no dejaré de recordarles estas cosas para que estén confirmados. En el versículo 15 dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida
vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Y cómo creen que lo hizo? Pues aquí lo tenemos el día de hoy. Las cartas de Pedro a las iglesias. Y nosotros estamos incluidos ahí. Entonces Pedro escribió estas cartas también para nosotros por inspiración del Espíritu Santo, para que recordemos la obra de Cristo en nuestras vidas y estemos afianzados en la verdad que ahora tenemos. Pedro ve a la iglesia de acuerdo a la perspectiva de su relación con la verdad de la palabra de Dios. Pedro en estas cartas no ve a la iglesia de Cristo con la perspectiva de lo que estaba sucediendo en Roma a causa de Nerón en esos tiempos. ¿Sí? Sino estaba viendo a la iglesia en relación o con la perspectiva de la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? Aunque los cristianos tengamos un conocimiento básico de la verdad, Pedro ve la necesidad de recordárnoslo. Aunque sea cierto que los creyentes conocemos ahora la verdad de Dios, lo cierto es que estamos muchas veces predispuestos a olvidarla y necesitamos que alguien nos refresque la memoria. Y bueno, después de un 2024 que termina en un par de días y acercándose el año nuevo 2025, es necesario que nosotros también recordemos estas cosas que Pedro escribe a las iglesias. Pero de una manera diferente. Este mensaje no va a ser el mensaje típico para hablar de puras cosas súper positivas y que todo lo podemos y que nos va a ir bien, que sí, pero no es el mensaje central de esta porción de la Biblia, sino que el propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros indaguemos en dónde realmente tenemos puesta nuestra esperanza para el año que viene. Si nuestra esperanza está en Cristo, en la verdad de su palabra, o si nuestra esperanza está en cualquier otra cosa. Y si, por lo tanto, si tu esperanza, mi esperanza, está destinada a debilitarse o está destinada a fortalecernos. ¿Sí? Ese es el propósito de este mensaje y lo dividí de acuerdo a la estructura en 3 temas. Vamos a ver 3 fundamentos sobre la esperanza en Cristo. Luego veremos 2 implicaciones de nuestra vida cristiana de acuerdo a esa esperanza y terminaremos viendo 3 responsabilidades que tenemos como hijos de Dios para perseverar en la gracia de Cristo. Vamos a empezar con esos 3 aspectos o fundamentos sobre la esperanza en Cristo. La primera es que es un deber que tenemos como cristianos. Es un deber como cristianos tener esperanza. Pero rara vez lo vemos así, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿cuándo has visto la esperanza como un deber, como una responsabilidad que tienes? ¿Sí? Más bien, creo que tenemos una inclinación a llamarla o categorizarla como una necesidad, ¿verdad? Necesito esperanza. Necesito esperanza para poder seguir. Necesito esperanza para poder mantenerme firme en el Señor. ¿Sí? Más como un sentimiento, una seguridad a la cual aferrarnos para sobrellevar las circunstancias de la vida. ¿Sí? Y es verdad. Pero el fin mismo de la esperanza no es alcanzar la esperanza. El fin mismo de la esperanza es que la tengamos fundamentada ¿en quién? En Jesucristo, en nuestro Salvador. En el versículo 13 del verso sección que estamos estudiando, dice Pedro que pongamos nuestra esperanza por completo en Dios. No es una sugerencia, es un imperativo, es una ordenanza. Por eso es un deber. No es una opción para el cristiano mantener nuestra esperanza en Cristo.
Es algo que debemos decidir hacer y no algo meramente emocional. ¿Sí? Porque, seamos sinceros, en tiempos de prosperidad, en tiempos que todo está bien acomodado, podemos olvidarnos de Dios, ¿verdad? Nuestra esperanza no está fundamentada en Él. Puede ser que la fundamentemos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en nuestros medios. ¿Sí? Pero de igual manera, en tiempos de aflicción, en tiempos de prueba, podemos caer también en no esperar en Cristo, sino estar todos asustados, afligidos por las circunstancias. ¿Sí? Pero es importante que tú y yo a partir del día de hoy, si no lo sabías, no veas la esperanza como un recurso sentimental de tu corazón que te mantenga a flote, sino que recordemos que la esperanza es un imperativo que Dios nos dice que persigamos. Nuestra esperanza fundamentada en su palabra, en Cristo. Desde ahí cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Esta carta se escribió en Asia Menor, en Turquía. Nerón había estado persiguiendo a los cristianos, lo mencionábamos hace un momento, y el panorama no se veía mejor para el futuro. Pero Pedro les exhorta a los cristianos a vivir en esperanza. Y esa exhortación es necesario que la recibamos tú y yo para el 2025. Contrario a ello, cuando estamos en dolor, en aflicción, la tendencia es centrarnos en nosotros mismos. Se manifiesta con autocompasión, con pena, con conmiseración. De manera que añadimos dolor a nuestro dolor, en vez de añadir gozo a nuestro gozo, porque esperamos en Cristo. Y confiar en la promesa de Dios de que Él nos da gracia sobre gracia. ¿Ven la gran diferencia? Añadimos a nosotros mismos dolor sobre dolor cuando no esperamos en Cristo. Debemos entonces considerar los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces, para concluir este punto, es importante recordar que la esperanza no es un lujo, sino un deber para nuestra existencia. Y es algo, por lo tanto, que debemos procurar diligentemente. Así como Pedro diligentemente escribió estas cartas para recordárnoslo, nosotros diligentemente debemos procurar mantenernos firmes en la esperanza en Cristo. La esperanza en el Señor nos da coraje en medio de la dificultad, gozo en medio de la aflicción, de manera que la vida cristiana práctica no es otra cosa que poner esa esperanza en acción. Y esa esperanza está en Cristo. Una esperanza en acción. Es una esperanza que está viva en Cristo, que ese es el segundo punto, fundamento o aspecto de la esperanza. La esperanza verdadera, por eso titulé este mensaje, Una esperanza verdadera. La esperanza verdadera es verdadera porque está viva en Cristo. Vemos el versículo 3 de ahí, de la carta que estamos estudiando, 1 Pedro 1, versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Por lo tanto, la esperanza a la que hemos sido llamados a procurar es una esperanza viva porque está fundamentada en Cristo, en su resurrección. Y está fundamentada en que nosotros, los que hemos creído en Él, resucitamos juntamente con Él, ¿verdad? Hay vida en nosotros, la vida del Señor. Entonces, para asimilar bien es necesario, lo que es la esperanza verdadera y viva en Cristo, es necesario contrastarla con la que no lo es. ¿De acuerdo? Entonces vamos juntos, por favor, al libro de Job. Vamos al libro de Job, Antiguo Testamento, antes de los Salmos. Capítulo 8.
Job capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 11. Estamos ahí, Job capítulo 8, leemos a partir del versículo 11. Dice así: ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Sí? Vamos a tener que hablar aquí un poquito de las plantas, ¿verdad? De la botánica para que entendamos esto. Habla de juncos, habla de prados, habla de agua. ¿Sí? La esperanza del mundo es una esperanza muerta. Básicamente es lo que este texto en Job nos está diciendo. Versículo 11 dice: tal es el destino de los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá. Los juncos, estoy seguro que los conocen, aunque quizá no el nombre. Los juncos son aquellas plantas que crecen a la orilla de los arroyos. Son las típicas, pues, tiritas así muy, muy altas que están a las orillas de los canales, a las orillas de los lagos, ¿sí? En el bosque de la ciudad vemos unos, en el canal aquí en la línea internacional vemos otros. Típicamente cuando hemos ido a algún rancho vemos juncos, ¿sí? Esos se llaman juncos. Ahora, ¿qué caracteriza a esos juncos? Son muy altos, pero no tienen raíces profundas, no tienen raíces afianzadas. ¿Por qué? Porque esas raíces están incrustadas en el lodo. Ese lodo bien, bien aguadito que está justo a la orilla de ese arroyo, de ese lago, no está firme. ¿Sí? Clásico, ¿no? Al menos a mí me pasó que te querías acercar según tú todavía en tierra firme y ¿cuántos les pasó eso? A mí me pasó eso de niño, ¿no? Que no, aquí está firme y bajan. ¿Por qué? Porque ya había pisado esa zona donde estaban los juncos y sus raíces en lodo totalmente aguado. Y muchas veces, bueno, en ocasiones, esas raíces ni siquiera están en el lodo, están en el agua, flotando. Entonces, ¿qué nos dice esto? Así es la esperanza del mundo. Así es la esperanza, toda esperanza que está sustentada no en la obra de Cristo y en su palabra, sino que está apoyada y sustentada en cualquier otra cosa que no es la verdad de la palabra de Dios. Apoyada en lodo y en agua, en esperanzas ilusorias o temporales, o simplemente no hay esperanza. Pero el versículo 14 de aquí de Job nos dice que esa esperanza es débil y que la han puesto en una telaraña. Su confianza es tela de araña, una telaraña. Así de débil es ese tipo de esperanza. Porque esa esperanza suele estar sobre ese lodo o agua, que son los afanes de este mundo. ¿Cuántos afanes de este mundo muchas veces aún a nosotros como creyentes nos invaden? Ya sea porque queremos alcanzarlos o porque los tenemos y en eso ponemos nuestra esperanza. Pero lo que aquí la palabra nos está diciendo es que esos afanes del mundo, las cosas típicas en las que nuestro corazón tiene una inclinación a descansar, son como lodo, son como agua y son como telaraña. Así de débiles. No pueden ser entonces fundamento para nuestra esperanza. Fundamos nuestra esperanza en diversas cosas no duraderas, circunstanciales, vanagloriosas o muertas, y es una garantía de que no prevalecerán. Y así es como estábamos sin Cristo. Así estábamos sin Cristo. ¿Cuántos reconocen que sin Cristo estábamos muertos? Ese es el Evangelio, ¿verdad? Llegó un punto en que por gracia de Dios entendimos, nuestros ojos fueron abiertos para comprender nuestra verdadera realidad. Ya sea que nos sintiéramos en la peor de las miserias,
nació en nuestro corazón una esperanza verdadera por la obra de Cristo. O ya sea que hubiésemos estado, según nuestros parámetros del afán del mundo, en el mejor de nuestros momentos, pero el Evangelio abrió nuestros ojos para darnos cuenta que en realidad estábamos muertos. ¿Verdad? Así estábamos sin Cristo. Pero en Cristo nuestra esperanza no es lodo, no es agua, es una realidad, está viva. Y vemos el ejemplo de Abraham, ¿no? Como uno de los tantos hombres y mujeres de la fe. En Romanos 4:18, no lo busquen, dice que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, que así sería su descendencia. Este es un gran ejemplo porque Abraham, cuando le fue prometido por Dios que él iba a ser padre de multitudes, tan vasta como la arena del mar, incontable, o como las estrellas de los cielos, incontables, pues si él se hubiera basado en su edad, en la edad de Sara, su esposa, en la infertilidad de Sara, su esposa, ¿qué hubiera pasado? Pero él creyó en una esperanza inicial contra esperanza, porque creyó en Dios. A eso se refiere que él creyó en esperanza contra esperanza, porque las circunstancias de su vida no daban para que sucediera esa promesa de Dios, pero él creyó en la palabra de Dios. ¿Sí? Y así es como debe ser nuestra esperanza, a pesar de lo que nuestros ojos vean, a pesar de lo que nuestro corazón sienta, debemos creer en esperanza contra esperanza. Vamos ahora a ese tercer fundamento o aspecto de nuestra esperanza en Dios. Esa esperanza nos lleva a actuar por fe. Vamos juntos a Filipenses, por favor, capítulo 4. Como fundamento de nuestro actuar por fe. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Leemos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La Nueva Versión de las Américas dice en el versículo 6, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. De manera que este pasaje nos recuerda que esperamos en la gracia de Cristo antes que en cualquier otra cosa. Tanto las cosas que podemos hacer y las que podemos controlar de alguna manera, como todas aquellas cosas en las que vemos que no podemos hacer nada al respecto o no podemos controlar. ¿Sí? Antes de siquiera considerar poner nuestra esperanza en algo, en alguien, lo veamos o no lo veamos, lo tengamos o no lo tengamos, antes de eso debemos poner nuestra confianza en el Señor, mediante oración, súplica y acción de gracias. Y esa es la vida cristiana. Eso es lo que realmente nos lleva a actuar por fe. No actuar dependiendo de las circunstancias, no actuar solamente en base a nuestros temores, en base a nuestras angustias, en base a lo que nuestros ojos, con esa corta vista que tenemos, nos da. Amén. Ahora, ese afán es importante que reconozcamos que se puede manifestar de dos maneras, en el sentido
Y voy a decir, bueno, en el sentido positivo o negativo, pero la verdad es que en ambos sentidos es negativo porque el afán no es de Dios. Voy a tratar de replantearlo. Vamos a llamarlo en un sentido optimista. Hay veces que estamos muy optimistas por las cosas que tenemos enfrente, ¿verdad? Oye, está todo bien, mi familia, mi trabajo, mis ingresos, no hay problemas, hay salud y todas aquellas cosas de la vida que buscamos, ¿verdad? Y eso, pero eso se convierte en el afán de nuestra vida, conservarlo, mantener esa estabilidad. Y queremos más. Pero la otra cara de la moneda, el otro extremo, es el afán cuando pocas o ninguna de esas cosas las tenemos, ¿verdad? No hay recursos, no hay prosperidad, no hay salud, hay muchos problemas, hay aflicción y nos afanamos en eso. Ambas son negativas, nada más que una es optimista, de acuerdo a los afanes de nuestro corazón. La otra es pesimista, de acuerdo a los afanes de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, este mensaje es importante que lo recibamos reconociendo que dudamos, reconociendo lo que Pedro nos está diciendo. No me canso de repetirles estas cosas, porque aunque están en la fe, es necesario que las recuerden en medio de este tiempo. En el contexto de ellos, pues era Roma, Nerón, destruir la ciudad, piromaníaco, culpando a los cristianos de la catástrofe, siendo perseguidos, escondidos en catacumbas. En nuestro presente, pues todos los afanes de este mundo, ¿verdad? Los que genuinamente es válido que procuremos, pero también aquellos que nos roban el tener nuestra esperanza en Cristo. Y debemos cuidar eso. No lo vamos a leer porque está largo, pero consideremos Hebreos capítulo 11, que nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera. ¿En quién se espera? En Cristo lo esperamos. La convicción de lo que no vemos, porque nuestros ojos no los tenemos en las cosas del mundo. ¿En quién los tenemos? En Cristo, en el cielo, en las cosas de arriba, en el reino de Dios. Y el resto del capítulo 11, llévenselo de tarea, léanlo esta tarde. Vemos precisamente ejemplos de hombres y mujeres de Dios que son modelos de fe. Y en el capítulo 12 de Hebreos, también llévenselo de tarea, dice, por lo tanto, después de nombrar a todos esos hombres y mujeres de Dios, modelos de fe, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, considerando que Él sufrió sin merecerlo, para que eso nos dé ánimo y no nos descansemos hasta desmayar. No importa la circunstancia, mis hermanos. Eso es una esperanza viva, una esperanza con una perspectiva eterna, no limitada a lo que está sucediendo aquí y ahora, porque tiene un futuro garantizado en Cristo, a pesar de cualquier panorama adverso. Y de esa manera nuestro horizonte como hijos de Dios no es lo que estamos viendo aquí, el hoy, el mañana,
la semana que viene, el 2025. Nuestro horizonte es un horizonte eterno por la obra de Cristo en nosotros. No ignoramos el presente, claro está, pero ese presente, no importando lo que estemos viviendo, lo asimilamos en función de una esperanza viva que tenemos en Cristo y que encontramos en su palabra. Por su obra redentora, su herencia y sus promesas. ¿Quién se goza en ello? Gloria a Dios. Vamos ahora a ver dos implicaciones para nuestra vida, entendiendo lo que es la esperanza viva y verdadera en Cristo. Una es que vivimos conforme a nuestra herencia. Vivimos conforme a nuestra herencia. Y la otra es que nos gozamos en las pruebas y aflicciones. Vamos al versículo 4, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice así: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. Vean qué clase de herencia tenemos y de quién viene. De Dios. Esa herencia obedece al mismo ser de Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel, que no cambia, que cumple sus promesas. Es un Dios inmutable, es un Dios santo y perfecto, que todos sus propósitos para nuestra vida son perfectos, incluyendo las aflicciones. Tenemos un Dios que además es eterno, porque todo lo que Él predispone para nuestra vida tiene un fin eterno, no solo temporal aquí en la tierra. Y tenemos un Dios soberano que tiene control de todas y cada una de las cosas en el universo, incluyendo nuestra vida. Veamos entonces qué clase de herencia tenemos en el Señor. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí? La herencia de nuestro Dios fiel, inmutable, santo, eterno, soberano y poderoso, ¿sí? Es que su poder nos guarda mediante la fe en Él para alcanzar la salvación y que está preparada ya para nosotros. No las circunstancias presentes, sino conforme a nuestra herencia eterna en Dios, es que debemos vivir. Por eso es una implicación para nuestra vida el entender, el conocer la esperanza en Cristo. ¿Sí? No es algo optativo. Somos llamados a procurar esa esperanza. Entonces debemos de ver nuestra vida conforme a esa herencia, no de acuerdo a nuestras circunstancias, por muy adversas que sean. La segunda implicación es que nos gozamos aún en las pruebas y aflicciones. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Fíjense, desde el anterior, versículo 5, la segunda parte dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos alegramos en la salvación de nuestro Señor. Amén. Pero nos alegramos aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos aflicción en diversas pruebas. A pesar de las aflicciones, nos alegramos y nos gozamos. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe nuestra sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Tiene un propósito eterno esa aflicción. Que sea fortalecida nuestra fe, pero que también traiga gloria a nuestro Señor. Al ser hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra, porque permanecimos firmes en nuestra esperanza en Cristo. Y la pregunta obligada, ¿no? Es una lucha normal y constante en nuestras vidas. ¿Cómo es que las aflicciones pueden ser causa de gozo para mí? Si es lo que parece que queremos evitar siempre, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a compartir al menos 3 razones por las que las aflicciones pueden y deben ser causa para ti y para mí. Número 1, porque comprendemos que las pruebas son necesarias para afirmar nuestra fe. Primera de Pedro, ahí mismo vamos adelante al capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Capítulo 4, leemos a partir del versículo 12. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sí? Podemos gozarnos por las aflicciones cuando comprendemos que esas pruebas son necesarias para afirmar nuestra fe. Porque comprendemos que así como Cristo padeció, para nosotros es un privilegio padecer por Cristo. De manera que cualquier padecimiento que tengamos, si lo vivimos esperanzados en Cristo y su palabra, estamos padeciendo en Cristo. Y es un privilegio. Para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con gran alegría. Número 2, porque creemos que tenemos todo para resistir. Por eso es posible gozarnos en las aflicciones también, porque creemos que tenemos todo para resistirlo. Vamos a Primera de Corintios, por favor, capítulo 10. Primera Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos reconocen que la desesperanza es una tentación? La falta de desesperanza es una tentación para pecar también. Y el enemigo ahí está, no que tu Dios, no que esas promesas para ti, no que muy gozoso. Entonces podemos caer en la tentación de no estar esperanzados y firmes en la palabra de Dios, en su obra. Y número 3, ¿por qué las aflicciones pueden y deben causar gozo para nosotros? Porque sabemos que después de la prueba vendrá el galardón. Versículo 7 de Primera de Pedro 1, el texto que estamos estudiando. Ya lo leímos ahorita. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por eso también es causa de gozo la aflicción, porque sabemos que después de la prueba vendrá el galardón. Qué precioso, ¿no? Dios en su eterno amor, en su gracia, en su misericordia, en su plenitud,
además de quitarnos el velo de nuestros ojos, mostrarnos la realidad de nuestra vida, que estábamos muertos en nuestros pecados, nos da la vida eterna, pero mediante el poder de su fuerza, nos embiste de poder a nosotros para poder vivir la vida de fe. Y a pesar de que Él nos da todo eso, porque no hay nada en nosotros que podamos hacer para entenderlo siquiera, todavía después de eso, nos da un galardón. Aquí dice, es como nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? O sobrinos. Les hacemos todo y luego ya logran algo y wow, les aplaudimos. Pues el Señor así nos trata a nosotros, sus hijitos, nos da todo. Y además nos da la oportunidad de ser galardonados por Él. Gracia inmerecida. Y muchas veces lo hace a pesar de quién sabe cuánto tiempo estuvimos de necios y testarudos, ¿verdad? Dudando de Él. Para que sometida, tiene un propósito, ese para qué, habla de un propósito. Para que sometida a prueba esa fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Por último, vamos a ver esas 3 responsabilidades que como creyentes tenemos para perseverar en la gracia de Dios. Vamos al versículo 13 de Primera de Pedro, el texto que estamos estudiando. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Son 3 responsabilidades según este texto que tenemos para perseverar en la gracia. Uno es preparar nuestro entendimiento para la acción. Ese versículo en la Nueva Versión Internacional dice así, dispónganse a actuar con inteligencia. Esa expresión de ceñid los lomos de vuestro entendimiento se refiere a disponernos a actuar con inteligencia. Ahora, en el contexto de la cultura en aquellos tiempos, ceñid los lomos del entendimiento se refería a amarrar con una correa sus vestidos. ¿Sí? Recuerden el tipo de vestimenta para todos, ¿va? Incluyendo los varones. Eran como vestidos, ¿no? Largos. Pero cuando tenían que hacer algo, ir a la guerra, defenderse, correr, estar preparados para alguna actividad que demandaba mucho movimiento, ellos se ceñían los lomos, o sea, los lomos. ¿Qué hacían? Tomaban esa vestidura, la enrollaban alrededor de sus piernas para que quedara como si fueran unos shorts deportivos, ¿no? Y las amarraban para poder andar, correr, trepar, saltar. Sí, es una analogía, es una figura, ¿no? Entonces, cuando nos dice Pedro, por lo tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, nos está diciendo que nos dispongamos a actuar con inteligencia, con sabiduría. No podemos dejar que nuestros pensamientos divaguen. Debemos entonces enfocarnos en la venida del Señor y su gracia. Y en este sentido, esa correa, esa cuerda que se usaba para amarrar los vestidos alrededor de los lomos, bien puede representar la palabra de Dios, ¿verdad? ¿De dónde viene toda inteligencia y sabiduría espiritual? De la palabra de Dios. Luego el versículo 14 dice, antes ignoramos la verdad de Dios, pero ya no. ¿Sí? Es lo que nos dice ese versículo. Para reforzar, Efesios 6:14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia.
La palabra de Dios es lo que afirma nuestros pensamientos en la fe, en lugar de en los afanes, angustias y temores. La palabra de Dios, no tus planes y los míos, no mis estrategias y las tuyas, sino es la palabra de Dios lo que afianza nuestros corazones, nuestros pensamientos en la fe. Y se convierte entonces nuestra esperanza en una esperanza verdadera, porque está viva en Cristo y su obra. Segunda responsabilidad que tenemos para perseverar en la gracia, ser sobrios. Leíamos, sed sobrios, en el versículo 13. Y aquí se refiere la sobriedad con razonar con objetividad, con una mente con sano juicio. Y eso lo podemos entender también pensando en la sobriedad contrario a estar ebrios, ¿verdad? Cuando alguien está ebrio por tomar vino, pues no piensa claramente, ¿verdad? Su razonamiento está entorpecido porque su mente está intoxicada, está paralizada, ¿sí? Bueno, en ese sentido, la sobriedad aquí se refiere a que, fundamentados en la palabra de Dios, actuamos con inteligencia porque estamos sobrios, tenemos claridad de la verdad que vivimos en Cristo en nuestro diario vivir. Y caso contrario, la embriaguez en este sentido es una falta de claridad provocada por temor, por angustia, por aflicciones, por paranoias, cuando agregamos dolor a nuestro dolor. Porque estábamos con nuestra mente dándole vueltas a ese dolor, a ese dolor. Eso es como estar embriagados. En 1 Pedro 5, 8 al 9, no lo busquen, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ven cómo una vez más Pedro en esta primera carta vuelve a hablar de resistir firmes en la fe, vuelve a hablar de padecimientos que se van cumpliendo en todos nuestros hermanos, en el mundo. Pero nos dice, estad sobrios, sobrios en la verdad de Cristo, en la palabra, no embriagados, borrachos, con falta de claridad, por tener nuestros ojos en los afanes de este mundo y lo que alcanzamos a percibir. ¿Sí? Tercera responsabilidad es precisamente eso, esperar por completo en la gracia de Cristo. Volvemos a leer el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos esperar por completo, no a medias, no a veces. No depende de por completo. Se viene un año nuevo, ¿no? ¿Y cuántas noticias no hay? Guerras, economía, que si ideologías liberales en México están creciendo, que si ganó Trump, que si los aranceles, que si China, que si el dólar va a seguir subiendo, que si esto, que si lo otro. Pero debemos estar preparados y estar alertas, ser diligentes, sin cometer el error de poner nuestras esperanzas en nada de eso, sino en el Señor. Pongamos entonces toda nuestra esperanza en la gracia. Y vamos a hacer un repaso
de los versículos 1 al 11 para reafirmar esto. Fíjense, yo les comentaba cómo la esperanza es un deber, ¿verdad? De acuerdo al versículo 13, es un imperativo, es un deber. Pero hay varios indicativos que nos dan razón para creer y ponerlo por obra, de los versículos 1 al 12. Versículo 1 al 2 nos dice que fuimos elegidos por gracia. Elegidos por Dios por gracia. Versículo 3 nos dice que Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. El versículo 4 nos dice que tenemos una herencia reservada ya, que es incorruptible, inmaculada e inmarcesible. No cambia, es perfecta. Versículo 5 nos dice que Él nos protege por su poder mediante la fe para alcanzar la salvación. Versículos 6 y 7 nos dice que Dios reafirma nuestra fe por medio de las pruebas para que seamos hallados en alabanza cuando Él venga. Versículos 8 y 9 nos dice que Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento y que nos alegramos y gozamos. Somos capaces de alegrarnos y gozarnos, aún en medio de la aflicción, por el poder de su fuerza. Y versículos 10 y 11 nos dice que es una gracia profetizada para nosotros y que hasta los ángeles anhelan. Todas esas razones son el fundamento en Cristo y por Cristo para que nosotros prevalezcamos firmes y por completo perseverando en la gracia de Dios. ¿Quién se goza en eso? Versículo 13, una vez más. Por tanto, repasamos estos indicativos porque en el versículo donde dice, por lo tanto, o sea, dado que estas cosas de los versículos 11 al 12 son una realidad, por todo lo que hemos dicho acerca de la obra de Dios, a nuestro favor, esperemos completamente en la gracia de Cristo. Ya disfrutamos de todas estas bendiciones por la gracia de Dios. Y aunque vivamos aflicciones por medio de pruebas, no se puede comparar con la gloria venidera de Cristo. Vean qué actitud tan hermosa de David. Salmo 16, 5, no lo busquen, dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra siempre. Seguramente David estaba enfrentando incertidumbre, peligro en su vida, en medio de circunstancias adversas, pero en medio de esas circunstancias, él reafirmó su confianza en Dios. Él estaba plenamente consciente de la fidelidad y suficiencia de Dios, no solo para su vida presente, sino también para la vida futura. Cerramos con esta reflexión, que el verdadero gozo, la seguridad y esperanza del creyente no se encuentra en las circunstancias temporales, sino en la comunión con Dios y la certeza de la vida eterna. Este enfoque profético también apunta a Cristo como el cumplimiento final de estas promesas. El horizonte de nuestra fe debe ser que Cristo nos dio vida y nos la dio en abundancia, que Él regresará y esperar solo el tiempo en que Él regresará. De tal manera que en nuestra vida temporal aquí vivamos en la plenitud del gozo de la salvación de Cristo en nuestras vidas. ¿Estás en la gracia?
¿Vives de acuerdo a la gracia de Dios? ¿Eso gobierna tu vida? ¿Tu esperanza es una esperanza viva y verdadera en Cristo? No trates de hacer nada para ganarte el favor de Dios. No pongas tu esperanza en telarañas pasajeras. Pon tu esperanza en Cristo. Recurre a lo que Pedro nos enseña en estos versículos. ¿Has recibido la gracia de Dios, mi hermano, mi hermana? Vive de acuerdo a ello. Y si no eres creyente, si reconoces que no, si no reconoces a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu esperanza, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu incredulidad y reconoce que tu esperanza, cualquiera que sea el fundamento, si no es Cristo, es una esperanza muerta, pasajera y falible. Y recibe la gracia redentora de Cristo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en esta verdad que ha sido predicada el día de hoy. Amén. Oremos juntos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu inspiración en el poder de tu Espíritu, Señor. A Pedro, Señor, gracias por dejarnos esto en tu palabra, Señor, para que seamos recordados que nuestra esperanza está en ti, Jesucristo, que para nosotros vivir eres tú, Cristo. Guárdanos del enemigo, Señor. No permitas que nos engañe. No permitas que vivamos en embriaguez espiritual, Señor, sino que seamos sobrios, estando firmes y establecidos, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos a ser diligentes en buscar tu palabra, buscarte a ti en oración, en ruego, en súplica, en acción de gracias y vivir este año que viene, Señor, reafirmados en ti, restablecidos en ti, perfeccionados en ti, fortalecidos en ti, Señor, en tu gracia, Padre bendito. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a